Bienvenidos a la transmisión de la Iglesia Bautista Fundamental en Casa Grande, Arizona. Les habla el pastor Roberto Goins. Somos una iglesia bautista bíblica, cristocéntrica y misionera dedicada a la familia. Nuestro enfoque es la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, la conversión del pecador, la edificación del creyente, la adoración de Jesucristo, el compañerismo para exhortar y animar a los hermanos y la oportunidad de servir juntos al Señor. Si usted vive o conoce a alguien en esta área, sería un honor tenerle con nosotros. Estamos ubicados en el 18280 West Hannah Road en Casa Grande, Arizona. Nuestro horario de servicios son los domingos a las 11 a.m. y los jueves a las 7 p.m. La predicación que escuchará a continuación viene de uno de nuestros servicios más recientes. Nuestra oración es que el mensaje de la palabra de Dios sea de bendición para ustedes. Buenas noches. Gracias por tomar de su tiempo para compartir el servicio con nosotros. Y gracias a Dios por darnos otra oportunidad de abrir su palabra, cantar los cantos para alabarlo a Él. Y gracias a Dios una vez más por la oportunidad. Entonces vamos a comenzar en el número 183. 183, Tierra de la Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su. Eres la historia inolvidable por quien tu seno se derramó. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuentan la historia del pasado, quien tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable por quien tu seno se derramó. Sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Dirán en ti testigos mudos que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable por quien tu seno se derramó. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de
todos hemos escuchado esta frase, si pudieran hablar esos muros. Y ella está hablando esta canción de Jerusalén y todo lo que pudieran decir los muros del templo y las cosas que ha acontecido en Jerusalén acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar la lista de oración y no hemos escuchado nada nuevo. Sigamos orando por cada petición aquí mencionado y como les he dicho, por favor, si tienen una petición, es nuestro privilegio ayudarles a orar. No tiene que ser miembro de la iglesia. Si quiere mandarnos un mensaje por el email que está en el canal o el número de teléfono, también puede mandar un texto por este número y con mucho gusto quisiéramos ayudarles a orar por sus necesidades. Sigamos orando por la pandemia global. Parece que las cosas ya están calmando un poquito. Dios sabe. Entonces sigamos orando por cada asunto de esta pandemia con el coronavirus y que el Señor bendice las canciones esta noche, la predicación, más que todo que Él usa su palabra para tocar corazones, para cambiar vidas. Esa es la razón por qué estamos aquí, porque creemos que la palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado una vez más de poder reunirnos, Señor, aunque por medio de internet, para escuchar tu bendita palabra, para sentir, Señor, tu bendita presencia y cantar los cantos, Señor, que alaban a ti. Gracias, Señor, por todo que hemos disfrutado en esos días, aunque hemos estado encerrados un poquito, hemos podido aprender, hemos podido escuchar tu palabra. Y gracias, Señor, por las personas que están escuchando en otros lugares como Puerto Rico, como Paraguay, Colombia, México, y solamente tú sabes los otros lugares donde, Señor, están escuchando, y toda la honra y toda la gloria solamente a ti, Señor, por darnos el privilegio, Señor, y el con qué hacer lo que estamos haciendo. Te pedimos, Señor, otra vez por esta pandemia global. Te pedimos por los cantos, Señor. Te pedimos que está trabajando, que está obrando en medio de cada persona que está escuchando tu santa y poderosa palabra. Y gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantar el número 362. 362. Solo no estoy. Solo no estoy. Jesús está a mi lado. Amigo fiel, que no me dejará. Solo no estoy en tempestad o en calma. Mi buen Jesús, su protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Así camino con pleno gozo. Solo no estoy, Jesús conmigo está. Amén. Número 98. Vamos a cantar
la primera estrofa y también la estrofa optativa que viene luego, te amo, Rey. Cantamos eso en alabanza, adoración a nuestro Rey, el Rey de los Reyes, Señor de los Señores, Jesucristo. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorarte, mi Salvador. Me gozo en ti y te alabo, mi Dios. Dulce sea mi canto a ti, oh Señor. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha, mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. Amén. Gracias. A Dios por esta canción. El Señor le gusta escuchar canciones acerca de nuestro amor para con Él, aunque a veces no nos sentimos que lo amamos como debemos. Él le gusta escuchar las palabras de un corazón que sí quiere amar al Señor como Él merece. Y eso nos ayuda de seguir adelante y echar ganas más y más, tratando de agradar a la persona quien amamos. Bueno, en el libro de Éxodo, esta noche, el libro de Éxodo, vamos a terminar algo que prediquemos hace algunas semanas, otra parte que quisiera yo tocar, que no hubo tiempo la última vez, que estamos en Éxodo capítulo 11, y vamos a leer un solo versículo, el verso 7, y recuerda que hablemos de la diferencia entre el pueblo de Israel con el pueblo de Egipto, en cuanto de las plagas no tocaron después de un tiempo a los hijos de Israel. Dios puso una separación, una diferencia entre la nación de Israel y el pueblo de Egipto, para que Faraón pudiera entender que aunque parecía antes que todos estaban recibiendo el mismo castigo, las mismas plagas de Dios, Dios dijo, para demostrar mi poder, yo voy a hacer una separación para que ya las plagas no le tocan a mis hijos. Pero yo quiero hablar de otro aspecto de esta frase o este versículo en otra porción de Éxodo. En el verso 7 dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Otra vez dice al fin del versículo, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Vamos a hablar esta noche acerca de la diferencia.
no en cuanto del sufrimiento, en la manera que Dios separó a ellos de las plagas, sino por qué lo hizo. ¿Qué es la diferencia entre los hijos de Israel y los hijos de Egipto o el pueblo de Egipto? Recuerden que yo dije que no todos son hijos de Dios. Déjenme aclarar un poquito, expresarme un poquito de lo que estoy diciendo. Para tener una relación o ser un hijo de Dios, hay que tener un nacimiento de Dios. Jesús dijo a un fariseo de los fariseos, Nicodemo, en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo vino de noche y dijo, Rabí, sabemos que tú eres maestro de Dios porque nadie puede hacer estas señales sino que Dios está con él. Y Cristo, muchos dicen, ay, la mayoría de la gente dice gracias por esas buenas palabras, dice, Dios me ayuda, pero Cristo dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y ese señor religioso que conocía mucho de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, dijo, ¿cómo es posible nacer otra vez siendo viejo? Sabemos que está hablando de un nacimiento espiritual. Entonces yo quiero aclarar que toda la creación de Dios fue creada en la imagen de Dios. Un propósito de Dios tenía para hacerlo sus hijos, pero por pecado, eso no fue la manera. Todos nosotros, toda la raza humana es un hijo de Adán, que él pecó en el huerto de Edén. Todos nosotros tenemos la sangre de Adán. Pero los que han nacido de nuevo en la salvación que Cristo ofrece gratuitamente por fe, ellos son hijos de Dios. Entonces, dice en el verso 7 que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ahora yo quiero que mira, dice, para que sepáis. Otra vez, el Señor quería que todos sabían que hay una diferencia. Definitivo. Una diferencia. No solamente que sepáis, pero mire que dice que Jehová hace diferencia. Sabemos que un nacimiento tiene que haber con Dios. No hay ningún ser humano que puede llegar a este mundo, sino que Dios le da la vida para poder vivir en este mundo. Dios es el autor de la concepción. Dios pone el bebé en el vientre de la mamá. Por eso nadie puede o debe quitar la vida de un niño, porque la vida viene de Dios. Entonces, Dios es quien da vida. Entonces, Dios hace la diferencia entre el pueblo de Egipto o los que son del mundo, los que se han convertido, y los hijos de Dios. Es la obra de Dios. Dios hace la diferencia y Él es la persona que lo hace. Quiero decir, déjame explicar que Dios hace la diferencia y Dios es la diferencia. Hubo algunos años atrás cuando este pastor andaba muy mal, andaba en pecado, tenía vicios, tenía problemas, tenía desespero, tenía una vida destrozada, tenía una vida sin propósito, sin dirección. Y un día Cristo entró en mi corazón y hizo una diferencia. Y la diferencia fue Cristo. Especial. Jehová dice, para que sepáis que Jehová hace diferencia
y la diferencia es Jehová. Entonces, yo voy a mirar esta noche acerca de algunas razones o diferencias entre los hijos de Israel, o podemos decir, si estamos poniendo en manera práctica, porque no hay nación de Israel hoy día en cuanto de hijos de Dios. No, yo no soy israelita y tampoco nación de Egipto en cuanto de lo que estamos hablando ahorita. Esta es una historia del Antiguo Testamento, pero hay una aplicación que todos nosotros hoy día podemos estudiar, aprender de ella. Número 1. La diferencia entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Dios es porque los dos tienen un amo diferente. Un amo diferente. La nación de Israel, sabemos que su amo era Dios. Y el amo de Egipto fue Faraón, el líder. En la Biblia, si queremos mirar a Faraón, él representa siempre a Satanás. ¿Y por qué? Él puso a la nación de Israel bajo esclavitud, bajo una mano dura para hacer su vida muy miserable, muy mala. Así fue. Porque Faraón, o podemos decir Satanás, es un capitán o un amo con mano muy dura. No quiere a las personas que le sirven. Él puso a la nación de Israel en esclavitud. Ya sabemos que el versículo en Juan capítulo 10 dice que el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar o destruir. Entonces, los que no son pueblo de Dios tienen un dueño que no los ama. Ya hemos hablado de eso. No los quiere. Pero cuando José fue a Egipto, bajo la providencia de Dios en Génesis, para salvar el mundo, para guardar toda la comida cuando iba a llegar los tiempos de hambre, se fue a morar allí la nación de Israel, que fue Jacob y sus hijos. Y ellos moraron ahí por años. Dice que crecieron mucho, multiplicaron mucho la nación de Israel. Hasta que Faraón dice, ya no quiero que están ellos ganando tanto poder. Vamos a apretar los tornillos, hacerle difícil la vida. O sea que hubo un tiempo cuando la vida de esclavitud para ellos no era tan mala. Pero poco a poco la libertad de ellos estaba cambiando. Déjenme explicar. Hay personas que dicen, yo sé que yo tengo pecados, pero yo no soy ningún vicioso, no tengo adicciones, no tengo cosas que no puedo salir de ellos, solamente los hago en diversión o para divertirme, para pasarlo bien con mis amigos. Déjenme explicar, hubo un tiempo cuando la nación de Israel y los hijos de Israel también pudieron decir lo mismo. El corazón de Faraón fue tan malo, pero él estaba engañándoles por darles libertad. Pero poco a poco estaba quitándoles más y más la libertad que tenía. Yo cuando predicaba en las cárceles en Carolina del Sur, yo hablaba con un señor y yo le dije, porque me dijo lo mismo, no tengo tantos problemas como otros. Yo le dije, sí, por mañana yo le pongo en una celda que tiene como 3 metros por 3 metros, o se le pongo una celda que tiene 15 metros por 15 metros, o se pongo en un lugar donde solamente tiene una cerca alrededor. ¿Qué es la diferencia?
Me dijo, pues yo tengo lugares más grandes para poder caminar y hacer, pues, mi vida. Yo le dije que sí, pero que no ha cambiado. Y me dijo, yo no estoy seguro. Yo le dije que todavía está encarcelado en los 3 lugares. Y es la razón, la realidad de la vida. Muchos no sienten la opresión del amo Satanás, pero déjenme decirles que poco a poco él está apretando los tornillos, quitando la libertad. Y si no, todavía él es dueño. Como yo digo, un nacimiento, ese pastor, él echa ganas y su esposa le ayuda mucho con el idioma español, pero cuando yo fui a visitar a los familiares míos en Colombia, nadie creía que yo era un colombiano. ¿Sabe por qué? Bien alto, bien blanco y la voz de un montañero. No pude yo ser un colombiano porque nunca nací en Colombia. Tampoco México. Se puede ser un gringo que lucha con el idioma. Eso no va a cambiar porque mi nacimiento fue en los Estados Unidos. Uno puede tratar de falsificar o impresionar a las personas como si fuera de otro país, de otro nacimiento, pero es imposible. Los que son nacidos de Dios tienen el nacimiento del Espíritu Santo. Bueno, hay un amo diferente. Número 2, hay una manera de tratarlos diferente. Dios trata a sus hijos con misericordia, con protección y con provisiones. Dios cuida a los suyos. Y para los hijos de Faraón o los del mundo, con plagas. Ahora, no me malentienden, por favor. Las cosas malas sí pasan a todas las criaturas de Dios. Pero Dios mira en una manera diferente a los suyos que a los del mundo. Una manera de tratarlos diferente. Y número 3, hay una manera de responder a la palabra de Dios diferente. Mira conmigo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7. 2 de Corintios, capítulo 7. Y vamos a leer el verso número 7. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 7. Pablo hablando a la iglesia de Corintio, la segunda vez, y la primera vez él escribió una carta de regaño, tratando de decirles que andaban bien mal en muchos asuntos. Tenía muchos problemas la iglesia de Corintio en el primer libro, la primera carta. Pero la segunda, mira que escribe Pablo aquí en capítulo 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación que con él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndolos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocije aún más. Me encanta la manera que Pablo, aunque estaba tratando de decirles, ayudarles con la vida, estaba predicándoles la verdad en cuanto a la manera que estaba viviendo, pero dice que lo hago con gran afecto, con llanto. Verso 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte
Mira verso 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerto. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, que, mira qué pasó, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo diciendo, yo me sentí tan un pesar en mi corazón tener que hacerles una carta hasta que yo quiso arrepentirme de haberlo enviado. Arrepentirse significa un cambio de mente, por un corazón diferente, manera de ver las cosas diferente. Pablo dice, yo no quise ponerles esa carta, pero me tocó hacerlo y casi me arrepiento de haberlo enviado. Pero gracias a Dios que lo envié, porque Dios produjo en vosotros un cambio verdadero y se arrepintieron de su mala vida. Y dice que produjo en vosotros defensa de ¿qué? Una defensa en cuanto de la pared, del pecado. Una defensa en cuanto del pecado. Una indignación, un odio en su corazón acerca de esas cosas que no le agradan a Dios. Un ardiente afecto, algo que afectó el corazón hasta dar celo a ellos. Temor del pecado y también reverencia a Dios. Vindicación. Pablo dice que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. La manera que responde los hijos de Dios a la palabra de Dios es con un corazón arrepentido para con Dios. O sea, porque sabemos que hemos ofendido a Dios, que hemos entristecido al corazón de Dios con nuestros hechos. Y Pablo dice que ese arrepentimiento produce salvación de lo que no hay necesidad de arrepentirse. O sea, Pablo dice, cuando uno se arrepienta a Dios, nunca tiene que decir, yo hice una mala decisión por entregarme a Dios, por entregarme a Cristo. Yo puedo decir que yo en mi vida he fallado después de ser salvo. Yo en mi vida he fallado a mi Dios demasiadas veces. Pero nunca he sentado en la silla a decir, tal vez yo me equivoqué de entregarme a Cristo. Fue una mala decisión, porque todos los defectos que este cuerpo posee, todos los defectos que ese corazón posee, yo puedo decir que la mejor decisión que jamás he hecho en mi vida fue el día que yo me entregué a Cristo. Fue el día que yo le di mi corazón, yo le di mi vida, decir, Señor, ya yo he dañado tanto esta vida, yo he hecho tantas decisiones malas, yo pensaba que yo podía manejar bien mi vida, pero ya sé que no. Y yo me entregué a Cristo. Yo arrepentí de la manera que yo estaba caminando, de lo que yo estaba confiando, del Dios que yo estaba sirviendo. Y me entregué a Cristo. ¿Sabe qué? Yo no he arrepentido de eso. Fue la mejor decisión que yo pudiera haber hecho. Por eso es importante que los predicadores sí prediquen en contra del pecado, sí prediquen la Biblia, sí enseñen exactamente todo el consejo de Dios para que el pecador sabe que hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. Lo que pasa hoy día es que el mundo y las iglesias modernas están tratando de bajar tanto las cosas para que el hombre se sienta cómodo en lugar que debe ser santo.
Y el hombre ya piensa que no hay mucha diferencia en lo que ellos están diciendo y lo que yo estoy haciendo. Nunca debemos olvidar que nuestro Dios es santo. Él no tiene ni quiere al pecado, lo juzga, lo castiga. Y los que conocen a Dios son los que se arrepientan de corazón. Y los que arrepientan delante de Dios van a arrepentirse el resto de su vida. Ahora, mira conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 9. Yo voy a demostrarles la manera que se arrepientan o se actúan o responden acerca de la palabra de Dios los que no son hijos de Dios, los de Egipto o los del mundo. Capítulo 9 de Éxodo, verso número 27. Capítulo 9 de Éxodo, verso número 27. Faraón llama para Moisés, escucha lo que él dice en el verso número 27 de capítulo 9. Entonces, Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Me suena muy bien. He pecado, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Pues toda la iglesia estaría gozoso cuando una persona dice eso. Pero yo dejé dos palabras excluidas. He pecado esta vez. La diferencia, ese no es arrepentimiento verdadero, ese es remordimiento. O decir, yo hice mal, o sea, por favor, quítame de mí esta plaga. Yo sé que yo hice mal, pero no porque he ofendido a Dios. Porque cuando un pecador se arrepiente para con Dios, es el hecho que somos pecadores por naturaleza, no por hecho solamente. Porque toda nuestra persona está llena de pecado, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestros motivos. Todo eso está bajo una condenación de pecado. Pero los que no se van a arrepentir dicen como Faraón, esta vez sí yo pequé, por favor quítame la plaga. Entonces, no está diciendo que se arrepintió para con Dios, sino no quiere más la plaga, las circunstancias. Miren el verso número 17 de capítulo 10. Verso 17 de capítulo 10. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Primeramente, esta plaga no fue mortal. Pero otra vez yo excluí las dos palabras esta vez. Perdonéis mi pecado solamente esta vez. Déjenme decirles que Dios no perdona pecados así. Uno no dice, Señor, perdóname por eso, perdóname por eso. Un cristiano sí. ¿Por qué? Porque ya todos los pecados son perdonados. Lo que yo voy a cometer mañana, Dios ya lo ha perdonado por la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz. Entonces, cuando yo vengo a Cristo o a Dios pidiéndole perdón por un pecado, es porque ya soy perdonado. Pero mira la diferencia. A Faraón dice, por favor, perdóname esta vez. Quítame esta plaga. Señor, yo he pecado esta vez. Pero nunca se han visto como el pecador que la Biblia declara que es. Muchos que están escuchando esta predicación piensan que son buenas personas
y puede ser que tiene buena familia, puede ser que tiene toda una vida buena. Y gracias a Dios, si el pecado le ha llevado hasta lejos, o algunos que sí, pero no hay diferencia. Pablo dice en Romanos capítulo 3, verso 10, no hay justo ni aún uno. No hay justo. Todos nacimos con sangre de pecado y necesitamos un Salvador que nos puede redimir de los pecados. Ahora, número 4, un amo diferente, una manera de tratar diferente, la manera de responder a la palabra de Dios es diferente. Para el cristiano, arrepentimiento para con Dios. Para el que no conoce a Dios, remordimiento o cambio, una manera de renovar, hacerse mejor su vida. Número 4, una sangre diferente. ¿Qué digo con eso? No tengo todo el tiempo de explicarlo, pero sacan sus Biblias y leen capítulo 12 de Éxodo, cuando el último plaga ya está mandado. Y dice que todos los primogénitos van a morir esta vez. Y que todos los primogénitos van a morir y no habrá ningún remedio. Pero para los hijos de Israel le dijo, vaya y busca un cordero sin defecto, macho de 1 año, lo tomaré de las ovejas o de las cabras, y lo tiene que matar y aplicar la sangre sobre el dintel y los 2 postes de la puerta. Y él dice, cuando yo veo la sangre, pasaré por vosotros. Yo desde niño había escuchado que fue el ángel de la muerte que pasaba a matar a todos los primogénitos de Egipto, pero yo no encuentro eso en la Biblia. Dice que fue el ángel del Señor que pasaba. Y que Dios mismo dice, esta noche el ángel del Señor va a estar pasando. Mi ángel va a tener el poder de quitar la vida o salvar la vida. Y estamos mirando a ver cuáles puertas tienen sangre aplicadas a ellas. Dice, cuando yo veo la sangre, yo mismo pasaré por vosotros, o paso por esta puerta, no le va a tocar con la muerte. Pero los que no tuvieron puesto la sangre del cordero, hubo mortandad, hubo muerte en esta casa. Entonces, la diferencia entre los hijos de Israel y los hijos de Egipto, el pueblo del mundo, es que hay una sangre provisional para los hijos de Israel. Y hay una sangre personal para con los hijos de el diablo del mundo. Muchos no entienden que Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar el precio del pecado. Cristo dio su vida en la cruz con el propósito y fue exitoso de pagar el precio que Dios demandaba. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Cuando el sacerdote o cualquier líder religioso te llega a ellos para decir yo he cometido tal pecado, si le dicen hay que pagar tal dinero, hay que hacer tantas oraciones, hay que hacer esas buenas obras, eso no es cierto. La paga del pecado es la muerte.
Dios mismo lo demostró aquí. Los que no tenían la sangre aplicada tuvieron que pagar por sus propios pecados. El hombre que no acepta a Cristo por solamente gracia, por lo que Él ha hecho en la cruz, ellos tienen que pagar por sus propios pecados y la paga es muerte. Por eso nosotros, los cristianos, los que creemos en la palabra de Dios, que sabemos que la palabra de Dios tiene autoridad final en todos los asuntos de la vida, nosotros predicamos, nosotros exclamamos, nosotros tratamos de hacerles entender que si usted no recibe a Cristo y a Cristo solamente deja de creer y confiar en otras cosas, aunque son cosas buenas. Está pagando su propia deuda por los pecados. Pero el problema es, Dios dice que la paga del pecado es muerte. Usted no puede pagar por sus propios pecados, porque usted no puede resucitar de entre los muertos. Cristo sí pudo. Y esos hijos de Israel tomaron el cordero y la sangre de ese cordero en vez de su propia sangre. Una diferencia entre la sangre de ellos, porque fue provisional por los cristianos y personal para los que no conocen a Cristo. El último, un clamor diferente. Un clamor diferente. Dice la Biblia que Jehová dijo a Moisés: yo he escuchado el clamor de mis hijos y yo conozco sus sufrimientos. Escuchar el clamor de ellos. Ellos clamaban a Jehová: por favor, rescátenos de ese problema. Rescátenos, estamos ya afligidos, estamos sufriendo demasiado. Por favor, Jehová, ayúdanos. ¿Sabe qué? Jehová mandó a Moisés con el propósito de rescatarlos de Egipto. Pero mire conmigo Éxodo capítulo 11, verso 6. Hay un clamor diferente. Yo no creo que predicaron mucho acerca del infierno en ese púlpito, pero el infierno es bíblico. La Biblia dice claramente en Hebreos capítulo 9, verso 27, de la manera que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. En Lucas capítulo 16, el rico y Lázaro. La Biblia dice que Lázaro tenía una vida muy difícil y que quería las migajas que caían de la mesa del rico, pero ni les daban esos. Dice, aconteció que murió a Lázaro y fue llevado en el seno de Abraham por los ángeles. Dice que también murió el rico y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentas instantáneamente. Dice verso 6 de Éxodo capítulo 11. Mira ese versículo 11. Capítulo 11, verso 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Dios dice a Moisés: prepárese a escuchar un clamor. Nunca he escuchado uno parecido. Faraón había escuchado el clamor de los hijos de Israel por años, hasta que ni le afectaba. Pero Dios sí escuchó el clamor de ellos y fue a rescatarlos, fue a sacarlos. Pero ¿sabe qué? El clamor de los que no conocen a Dios, número 1, nunca fue respondida. Nunca hubo respuesta.
Cuando uno clama después de la muerte, está clamando demasiado tarde. Es mejor clamar a Dios ahora. La Biblia dice en Romanos 10, capítulo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Alza su voz como los 10 leprosos y decir, Señor, ten misericordia de mí, pero hágalo ahora, después de la muerte es demasiado tarde. Porque espera cuando ya sabe. Un clamor sin respuesta. Un clamor sin la presencia de Dios. Dios, Cristo dijo, esos irán a la perdición, como Él no va a ir con ellos. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo número 20 que cuando Dios puso su trono, el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, que todo el mar y todo huyeron de la presencia, de la voz de Dios, y todos los que pararon delante de Él, no hubo lugar por ellos, ni hubo nombre, porque Dios dijo en Mateo capítulo 7, muchos dirán en aquel día, Señor, hemos hecho muchas cosas en tu nombre. Hemos echado fuera a demonios en tu nombre. Y yo tengo que decirles, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. El clamor del pueblo de Dios es un clamor temporal, por un tiempo, y Dios se escucha. El clamor del pecador después de la muerte es un clamor que Dios no va a escuchar ni responder, porque es demasiado tarde. Y ahora hay algunas cosas entre los dos pueblos, el pueblo de Dios y el pueblo de Egipto, que no tenía diferencia. O sea, manera que Dios los trataba igual. Número 1, los dos tenían la misma oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Es la razón por qué nosotros predicamos, para que la gente puede escuchar la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo puede trabajar en vidas a llevar al hombre a hacer una decisión en cuanto a la palabra de Dios. Faraón escuchó la palabra de Dios, también los hijos de Israel, la misma oportunidad de no solamente escuchar la palabra de Dios, pero también de escapar el juicio. Ellos tenían la responsabilidad de escaparla. Es como el arca de Noé. La palabra de Noé llegó a decir, todos los que quieren salvarse de la lluvia venidera, hay que entrarse en el arca. Y muchos burlaron, muchos no creían, pero llegó el día cuando cayó la lluvia y después todos que no estuvieron dentro del arca perecieron, murieron. Pero todos tenían la misma oportunidad, escucharon la palabra de Dios, pudieron escapar el juicio y también Dios ofrecía misericordia a todos. Dios nunca quiso que Faraón moría, tampoco el pueblo de Egipto, pero cuando ellos no prestó atención a la palabra de Dios, Él no tuvo otra oportunidad. Y Dios tampoco quiere que ninguno perezca, según de Pedro capítulo 3, verso 9.
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero muchos van a perecer, pero no porque Dios quiere así, sino porque no escuchan a la voz del Señor, a la advertencia de la palabra de Dios. Y lo último es que los resultados de responder bien fueron lo mismo. En Éxodo capítulo 12, y el verso número 48, la Biblia dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ninguno incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Dios dice, sea un extranjero que no es hijo de Dios, pero quiere ser parte de esta nación, de esta familia, puede. Ya la circuncisión no es nada que nosotros seguimos, pero hay requisitos en la Biblia de ser hijo de Dios. Y en el verso número 13, capítulo 13, verso 13, la Biblia dice: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás a primogénito de tus hijos. Aquí encontramos el secreto, podemos decir, o lo que Dios quería. Hay que ser redimido por un cordero. Redimido por un cordero. La diferencia, Jehová dijo, hay una diferencia entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Dios. La diferencia es el cordero. Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si uno fue redimido, el cordero dio su vida y ellos pudieron ser libres. Pero si no fueron redimidos, ellos murieron. Cuando el sacrificio ya estaba puesto, ya estaba disponible. Y tristemente que tantas personas perecen porque no quieren recibir el sacrificio de Jesucristo. Que el Señor nos ayuda. Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad de predicar. Cuando pienso en este mensaje, siempre pienso en este clamor de los egipcios, Señor, y todo lo que tuvieron que sufrir. Muchos quieren culparle a Dios por eso, pero Dios no es culpable por nuestros pecados. Nosotros somos culpables. Y Dios se ha puesto una manera de salir, una salida de la condenación, una salida de la muerte. Es este cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Él pagó nuestros pecados. Señor, por favor, te pido que obres en corazones. Yo no tengo el poder de abrir corazones, ni de mente, ni ojo, pero Señor, tú sí. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, muchas gracias por escuchar el mensaje. Por favor, piensa en eso. No cree la mentira de Satanás ni del mundo.
ni de la religión acerca de la salvación. Si uno muere sin Cristo, uno muere sin esperanza. No espera demasiado tarde para clamar a Dios. Hágalo ahora y Dios sí le escucha. Si le podemos ayudar, nos gustaría mucho ser de bendición en cualquier manera que podamos. Mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que